En el contexto actual se ha producido un nuevo paradigma. Además de ser consumidores y clientes, pasamos a convertirnos en audiencia. Este concepto de audiencia nos hace ver a las comunidades virtuales como consumidores, no solamente de bienes y servicios, sino también de la cultura. Entonces, la cultura, como bien de consumo en la era de la convergencia digital, la entendemos como contenido de consumo. La pregunta es, ¿cómo podemos relacionar los contenidos a las industrias creativas a partir de imaginar a las comunidades digitales como nuestra audiencia? Para el primer panel del día, recibimos con un fuerte aplauso a la moderadora Laura Castellanos, que está aquí con nosotros. Un fuerte aplauso para ella. Y a ella la acompañan Gladeline Raposo, Airam Toribio y Patricia Yunen, a quienes recibimos también con un fuerte aplauso. Y ellas están listas para presentar el panel Industria de Contenido y Convergencia Tecnológica. Puro poder femenino. Un fuerte aplauso, bienvenidas, chicas. Hola, ok. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a los que nos acompañan en esta versión del Foro Caribe Naranja en su segunda edición sobre convergencia digital, a todos los que están aquí y también a los que nos están siguiendo desde las plataformas digitales. Agradecer a los organizadores por esta tremenda iniciativa y también a los patrocinadores que hacen que todo esto sea posible. Bienvenidas a mis panelistas de hoy, un grupo femenino. Súper honrada de estar aquí con ustedes. Tenemos a Airam Toribio de Multimedios del Caribe. Un fuerte aplauso, por favor. A Gladeline Raposo, fundadora de DocTape y también del podcast La Mesa. Y por último, y no menos importante, a Patricia Yunen, fundadora de Pesos Pesados, entre otros roles. Entonces, tenemos 20 minutos. Vamos a hablar de convergencia digital enfocado al contenido en formato podcast. Entonces, vamos a dar un poco de contexto, ¿verdad? Para que la gente entienda de dónde partimos, de cuál es la definición que vamos a estar tomando en cuenta de convergencia digital. Cuando hablamos de convergencia digital, hablamos del mismo contenido que se difunde en diferentes canales a través de un mismo medio. También hablamos de que los usuarios pueden acceder a casi el mismo contenido y la misma información a través de diferentes formas y formatos. Entonces, partiendo de ahí, tenemos primero una experiencia del mundo editorial impreso, que luego pasa a formatos digitales. Tenemos por aquí también a una plataforma que empezó como solo video y luego se transformó a ser también un podcast con video. Y tenemos por aquí lo contrario, a un podcast que empezó con solo audio y se transformó y fue a video, ¿verdad? Entonces, la pregunta que voy a hacer para empezar es abierta y invito a quien quiera participar de primera, ¿verdad?, a que la responda. ¿Cómo han cambiado sus proyectos a partir de la expansión de sus contenidos a través de diferentes canales y cómo ha sido esa transformación para ustedes? Bueno, voy a empezar yo con Pandora. En el caso específico de la revista, que es un impreso que el año que viene cumple 20 años, nosotros fuimos me parece que la primera revista que lanzó en el país su formato web. De hecho, en algún momento también estuvimos con nuestra app y fuimos el primer medio de comunicación en lanzar redes sociales en el país hace muchos años. Entonces, para nosotros, como un medio meramente joven, femenino, actual, siempre ha sido muy importante mantenernos renovándonos y sobre todo a nivel tecnológico. Obviamente ya con la pandemia existía nuestra web, pero recientemente este año la relanzamos porque entendemos que así como va rápido la tecnología, yo pienso que ese universo también es imagen y experiencia. Entonces, para nosotros era muy importante renovarnos en base a ofrecer una experiencia a un usuario que ahora anda con menos tiempo, que quiere más información condensada,
Y obviamente en el formato en que nos dirigimos, que es más que nada hablándoles a la mujer, sentíamos que también pues hacía falta que nos renováramos porque nuestra web tenía ya 10 años. Entonces necesitábamos renovarla. Y en eso estamos caminando, digamos así, en esas novedades, con muchísimos proyectos que vienen por ahí, también pues yéndonos a otras vías que tienen que ver también con tecnología para hacernos un canal multimedia. Súper. Bueno, en el caso de nosotros, en Pesos Pesados, nosotros empezamos, primero, buen día a todo el mundo. Nosotros empezamos un formato 100% audio y no quiero decir 100%, pero muy basado en plataformas exclusivamente de podcasts. Para los que no escuchan podcasts, eso puede ser un Spotify, un Apple Podcast, un Google Podcast y demás. Y no nos habíamos lanzado al formato video, yo lo digo jocosamente, pero con un poquito de verdad, porque como yo soy la única mujer del foro, para nosotras es un poquito más complejo estar en video. Pero era un factor real, entonces cuando nosotros, incluso para los invitados también, o sea, el nivel de exposición que uno tiene con cámara es mucho mayor, o sea, uno se siente muchísimo más cómodo cuando uno sabe que no lo están viendo y nosotros siempre pensábamos que eso iba a ser un reto, pasar a video, como que no íbamos a tener tanta acogida más que nada de los invitados. Sin embargo, y la razón por la que decidimos hacer dar el paso, es que nos los pedían, porque nuestro programa trata de ser muy educativo y lo que nosotros tratamos de hacer es democratizar las historias de grandes empresarios y llevársela a todo tipo de gente. ¿Qué pasa? Spotify, Apple Podcast, etcétera, son plataformas que tienden a ser un poquito más premium, que como muchas veces requieren de una suscripción o de estar bancarizado para poder tener una tarjeta de crédito, etcétera. Entonces hubo incluso hasta empresas que para poder utilizar nuestro contenido para entrenar a sus empleados en servicio al cliente, en emprendurismo y mil cosas, nos solicitaron que por favor lo pasáramos a YouTube. Porque ahí sí es verdad que tiene acceso todo el mundo, se puede compartir de manera muchísimo más pragmática y ya, que es algo muy importante en esta época de las comunidades digitales, es un aplicativo que ya usualmente tenemos fijo en el celular. Muchas personas no quieren bajar más aplicativos porque nosotros no somos un país de necesariamente mucha gama alta de celular. O sea que nuestro celular no tiene tantos gigas, digamos, ¿verdad? Para guardar apps. Entonces a veces tenemos que escoger. Entonces, bueno, en la entrada de YouTube fue democratizar más el contenido y empezar también a ponerle caras a todos estos personajes y estos pesos pesados que vienen porque son historias maravillosas que contar. Y muchas veces que la gente lo pueda ver hace que la gente también se identifique mucho con ellos. Y si nuestra misión es que las personas sepan que no importa su formación o de dónde vengan, pueden ser grandes empresarios, entonces qué valioso es que puedan verle la cara a alguien con quien se identifiquen. Y por eso entonces hicimos ese shift. Bueno, mira, está prendido, ¿verdad? ¿Se escucha? Sí. Ok. En el caso de nosotros fue muy curioso, porque yo siento que nosotros pasamos de YouTube, formato audio, a Spotify, porque la gente nos reubicó. La gente dijo, espérense, ustedes están hablándome esto con video y hablando por minutos largos y yo no tengo esto en Spotify. ¿Por qué? Para nosotros nunca era un podcast. Para nosotros era simplemente sentarse a hablar. Y la gente dijo, ok, esto que ustedes están haciendo es un podcast, tienen que por favor moverme al Spotify. O sea, era una demanda increíble. Era como, pero escúchalo, ya tú lo estás escuchando, quédate ahí. Pero entonces siento que fue muy natural. Cuando es por la demanda de tu audiencia, es sumamente natural y como que es menos incómoda esa transición, porque ya tú tienes una gente esperándote de aquel lado. Ahora, cuando el cuento es diferente, es cuando tú quieres hacer el cambio a ver si funciona. Eso sí realmente es otra conversación. Pero en el escenario de nosotros fue muy natural por eso, porque era por demanda y ya la gente estaba esperando que lo hiciéramos. Excelente. Tú mencionabas pragmatismo y recuerdo mucho también comentarios sobre el tema de los podcasts en relación a los puristas decían, no, el podcast tiene que ser formato audio y vivir en las plataformas de audio. Y los pragmáticos decían, y las marcas, obviamente, no, pero mi contenido tiene que estar en video, tiene que estar en audio, tiene que existir también en blogs, tiene que existir en toda la plataforma que sean disponibles. ¿Okay? Entonces, hablemos de también la intervención de las marcas, ¿verdad? Porque estamos hablando de economía naranja y
con patrocinadores también y el apoyo de los mismos, es que podemos crecer nuestros proyectos. ¿Cómo ha sido también la respuesta de las marcas ante esta transformación, tomando en cuenta un contexto social en República Dominicana, donde si bien es cierto que hay un acceso a lo digital, mencionábamos también que hay un porcentaje bien grande de la población que todavía no accede a ciertas plataformas como Spotify. Tal vez tienen YouTube, pero tal vez siguen consumiendo medios tradicionales. Entonces, definitivamente, aunque en nuestro nicho, en nuestra ciudad, exista lo digital como un poder bastante relevante, tenemos que también entender el contexto de la República Dominicana. ¿Cómo han reaccionado las marcas a invertir en medios digitales, tomando en cuenta la convergencia digital, sin a veces, y no es el caso de Airam, validarse o abocarse a los medios tradicionales como forma de credibilidad también? Okay. Bueno, yo tengo las dos vertientes. Tengo el podcast A Todas Mis Chicas, que empezó hace casi 4 años, y yo casi desde los inicios, entiendo que quizás es un arrastre del tiempo que yo llevaba, yo tuve anunciantes, pero quizá como, mira, vamos a hacer algo en redes y vamos a poner también el podcast, pero ahora que estoy retomando, que de hecho se relanzó en el día de hoy nuevamente, ahora que estoy retomando, veo a clientes interesados específicamente en el podcast, que me lo han pedido. No, mira, tengo un cliente que quiere las métricas y todo del podcast, y ahora obviamente todo es muchísimo más fácil porque tú tienes la métrica ahí y tú la puedes enviar prácticamente al instante. Con el tema de Pandora, que es un medio impreso que también obviamente está ahora digitalizado, aunque sí vemos clientes que piden estar en el digital, todavía hay muchos que prefieren el impreso. No, pero es que yo quiero el impreso, cuando obviamente es incluso todavía muchísimo más costoso. De hecho, nosotros estuvimos un tiempo en digital y retomamos de nuevo el impreso porque había muchos clientes que nos lo pedían. Y recuerdo a Ariana Huffington que decía, no es que los medios tradicionales van a desaparecer. Ariana es la creadora del primer periódico digital, sino que se van a transformar. Entonces nosotros estamos en esa transformación, lo comentaba en una reunioncita que tuvimos, como que estamos en esa transformación. Yo pienso que hay que esperar, obviamente. Y quizás aquí en RD tarda un poquito más las cosas en moverse, pero llegan. Y nosotros estamos caminando en esas aguas, estamos moviéndonos en esas aguas y obviamente apostando 100% al digital. Ahí me río porque la historia de nosotros yo diría que es completamente diferente. Pesos Pesados nace de un intento de proyecto de ley de educación que tenía en mente mi hermano Gustavo, que es el que digamos que nació más o menos con la idea, y todo nació porque mi hermano desde muy pequeño tenía una afición por audio. Bueno, consiste que la primera película de José María Cabral se editó en la computadora de mi casa, cuando él tenía como 13 años, una cosa así. ¿Por qué? Porque mi hermano desde ese entonces tenía toda la tecnología, etcétera. Y él de un capricho le cogió con que quería montar un estudio de podcast. Y pues como no teníamos clientes para el estudio de podcast, entonces creamos Peso Pesado para ser los primeros clientes del estudio. Y lo chulo de los podcasts es que la barrera de entrada es muy baja. O sea, claro, en el caso de mi hermano, él sí quería todo su juguetito y había ahorrado y compró que sí, los micrófonos y no sé qué. Pero si tú quieres empezar un podcast literalmente con un micrófono de estos y tu computadora, lo puedes hacer. Entonces, tú puedes empezar de 0, a crear contenido, a crear ese nicho o esa comunidad, y nosotros fuimos creciendo así. Nosotros nacimos 4 amigos, empezamos a hacer este proyecto con el propósito de educar, como dije ahorita. Y la primera temporada fue totalmente improvisada, medio a lo loco, pero conseguíamos gente. Incluso el equipo de Caribe Naranja fue de nuestros primeros invitados el año pasado, ya tenemos más de un año en el aire. Y cuando uno crea contenido con un propósito específico y con un target, digamos, o un nicho muy claro, las marcas responden rápido. Porque lo que más está buscando una marca es la falta de desperdicio, o el desperdicio bajo en su comunicación. Entonces, si tú eres una marca con una propuesta de valor muy específica y encuentras un creador de contenido que también tiene un portafolio de contenido muy específico que se alinea con tu marca, a nosotros, y esto es gracias Señor, las marcas han venido solas. Nosotros nunca salimos a buscar patrocinio. Y no queremos decir que nunca salimos a buscar patrocinio, porque no es la idea. Es que de verdad,
cuando el programa empezó a despegar y se empezó a definir esa comunidad digital que hablábamos al principio, entonces marcas, nosotros tenemos por ejemplo el Scotiabank, el Catador, Cartel, Farmacia Los Hidalgos, son marcas que estaban claras a las personas que le querían hablar y tenían una propuesta específica para ese grupo. Y son personas que nos llamaron ellos a nosotros. Por ejemplo, el Scotia, que creo que fue nuestro primer patrocinador, fue, mira, esta gente le está hablando a empresarios, a jóvenes empresarios. Nosotros somos un banco que claramente tiene un target específico. O sea, el Scotiabank no es un banco masivo, así como para todo el pueblo. Ese es un grupo de personas que me puede a mí entregar una audiencia muy afín a mi marca, por ende me va a valer la pena. Entonces, lo bonito de esta era digital, digamos, y de las comunidades, es que ya dejamos de hablar, o no dejamos, pero tenemos ahora la opción de no coger la metralleta y llegarle a todo el mundo a ver dónde pega, sino de ser bastante específicos y trabajar audiencias. Yo manejo Google, por ejemplo, y yo trabajo audiencias muy específicas dentro de Google. Cuando ya las comunidades son naturales, tú puedes imitar ese feeling de audiencias segmentadas que te puede dar una plataforma como Google, como Meta, o cualquier otra plataforma. O sea que al final el contenido te trae a la gente y la gente te trae al anunciante. Excelente. Pero Patricia, ustedes también se promocionaron en publicidad exterior. Correcto. Y medios tradicionales. Sí, nosotros, o sea, yo soy 15 años de marketera y 15 años exclusivamente dedicada a digital. Sin embargo, no hay nada mejor que un plan multimedios. O sea, y eso yo estoy clara, los medios evolucionan y no son mutuamente excluyentes. Cuando nosotros lanzamos el podcast, de los primeros que nos apoyaron, también, junto con el Scotiabank, fue Cartel Publicidad Exteriores. Y nosotros trabajamos con ellos y nosotros pusimos un podcast en exteriores, en vallas digitales afuera. Y fue para nosotros un hito porque no solamente nos publicitamos, sino que hay algo muy místico en República Dominicana de estar en una valla y es credibilidad. Entonces, cuando el contenido sale en la valla, aunque nadie te conocía, dicen, pero esta gente está en serio. O sea, no son 4 muchachos ahí como que haciendo nada. O sea, en serio se pusieron para eso. Entonces, con eso nosotros empezamos también a hacer publicidad digital. Hacemos publicidad para expandir nuestro contenido en YouTube, en Meta, en exteriores. Hacemos a veces publicaciones en alguna que otra revista. O sea, lo que sea que nosotros encontremos lo hacemos porque nosotros lo que queremos es crear credibilidad alrededor de nuestro contenido. Porque mientras más credibilidad haya, más escuchas, mientras más escuchas, más marcas. Gladeline, en tu experiencia, ¿cómo ha sido eso? Bueno, en el caso de nosotros fue muy sencillo. Muy sencillo yo porque lo viví. Nosotros comenzamos realmente como un medio de entretenimiento que hacía video para la gente ver los domingos, que se llama Doctip, no necesariamente el podcast que viene siendo La Mesa. Nuestro primer cliente llegó a patrocinar esos videos de entretenimiento. Sin embargo, cuando nosotros les dejamos saber a ellos, mira, vamos a tirar este formato nuevo, que es un formato largo, nos gustaría tener algo con lo que podamos brindar, algo que podamos beber. No necesariamente lo vamos a mencionar, solamente va a estar en la mesa, solamente va a estar ahí puesto. Product placement. Que realmente eso para nosotros es un super plus, el haber comenzado con video. Y es que yo no tengo que hacerte la mención, sino que yo simplemente, naturalmente, me estoy tomando un vino mientras estoy hablando. Que eso, por ejemplo, es algo que nos ha ayudado mucho, a mí y a mi hermano, con quien yo llevo el podcast, que es que las conversaciones son tan naturales que realmente yo no debo de buscar un patrocinador tan específico para lo que voy a hablar, sino que quien sea que simplemente se quiera poner arriba de esa mesa, lo puede hacer, siempre y cuando sea de consumo de nosotros. Porque si tú me pones una cosa ahí que yo no me quiero ni beber, pues la gente se va a dar cuenta. Pero yo siento que el contenido que es más natural y orgánico, de cierto modo, sin contradecir lo que tú dices, le da la apertura a más marcas o diferentes marcas de estar ahí, porque caben, ¿entiendes? Porque el molde no es tan específico y caben. No, y estoy de acuerdo contigo, porque tú te imaginas, y me encanta no sabía que era tú y tu hermano, yo también con mi hermano. Sí. Tenemos hermanos. Todo sí, queda en ¿verdad? familia. No, pero es bueno que la gente sepa que yo estoy aquí nerviosa al lado de Patty, porque yo escucho a Patty todas las mañanas, de camino donde sea que yo Qué vaya, crazy. y yo no puedo creer que yo tengo a Patty aquí sentada al lado de mí. No, verdad, pero lo que iba es que en el caso de ustedes, que manejan entretenimiento, que todo es mucho más relajado, ustedes pueden ser literal cualquier marca. En el caso de nosotros, que somos mucho más estructurados, más serios, los invitados que tenemos, para nosotros es a veces un reto, porque nos han llamado marcas, qué sé yo, voy a poner una bebida espirituosa que se asocia muchísimo con bonche y fiesta. O sea,
no cabe. Un vino, un buen vino, una cosa, probablemente sí por el target, Sí. pero con todo respeto a nuestro patrocinador también, o sea, yo no voy a poner un Fireball, ¿verdad? Claro, claro. En pleno peso pesado, porque no es el foro, ¿verdad? En el caso de ustedes también, y creo que en la reunión lo hablamos, o sea, este tipo de contenido también es un reto para las marcas. Porque cuando tú tienes un duct tape, por ejemplo, que ustedes a veces tocan unos temas medio candentes, que si el papá diciéndole a la hija, o sea, cosas que son muy íntimas, hay marcas que por brand safety no se pueden dar el lujo de publicitar ahí. Sí. Entonces es importantísimo, uno como creador de contenido, entender exactamente lo que está ofreciendo, para que no solamente la marca sea relevante para ti, sino para que tú seas relevante para la marca también y no le vayas a hacer un daño al final del día, porque así mismo como a mí no me luce duct tape, Fireball, probablemente a ustedes no le luce un plan de ahorro de Sí. AFP. O sea, me explico, Claro. va como ahí la cosa. Pero a mí me parece una conversación que realmente se puede tener más a profundidad después. Pero sí me parece que hay un privilegio en las marcas que sí pueden incluirse en el contenido digital, porque el contenido digital nunca va a perder la peculiaridad de que es muy orgánico y que realmente si ya yo estoy puesto en internet, yo voy a hablar de lo que yo quiera. Y va a Y vivir aunque para yo- siempre. ¿Eh? Y va a vivir para siempre. Exacto. Entonces, si tú realmente, porque yo no sé bien cómo funcionan las marcas, al final del día yo solamente soy el medio, yo sé que tú que me estás buscando a mí tienes que hablar con tu superior, que el otro tienes que aprobar, que el otro te dijo que no se puede decir esto. Y es como que tú me la pones en China a mí y yo lo que voy a tener que hacer es buscarme otra marca. Y por más que tú quieras incluirte a los medios digitales, tú no vas a poder si tú realmente de alguna forma u otra no cedes y te flexibilizas un poco. Así que yo veo mucho privilegio en las marcas que se colocan en digital y no te ponen tanto pero, porque eso sí que es desagradable y lo va dejando como un poco a un lado, porque se incluyen, se me acabó el tiempo ahí, se incluyen al contenido del medio y tú te das cuenta que es un anuncio. No hay una cosa Eso más es correcto. sencilla Esto para está el como los usuario. Óscares. ¿Eh? Como Como los discursos ya, de los Óscares. Sí. Sí, ya, bueno, y Mira, en la próxima. Para Ya. cerrar esa idea de Gladeline, eso es una chulería y también es un reto, porque a veces tú tienes en el podcast un cliente y te manda su mención, como por ejemplo yo que hice radio en su momento, y yo no, mira, lo que pasa es que esto es otro formato, es diferente, como tú dices, es más orgánico, es una chulería. Yo estoy teniendo una conversación con miles de personas que yo no conozco, pero sigue siendo una conversación. Claro. Y te mandan una lista así de los do's and don'ts. Y yo dije, ¿tú no quieres que yo hable de nada aquí? ¿Cómo yo te voy a patrocinar? A las marcas que están presentes, por favor, tomen nota. Lamentablemente llegamos al fin de esta conversación súper interesante. Nuevamente me siento súper honrada de compartir con mujeres tan poderosas, admiradas. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias al público. Voy a concluir con 3 puntos principales. Hablamos de convergencia digital y de que el podcast es un formato que funciona bellísimo en esta convergencia digital porque tiene elementos tradicionales y digitales. Hablamos de purismo y pragmatismo y Patricia dijo algo muy interesante sobre no ser excluyentes. Medios tradicionales, medios digitales no tienen necesariamente que convivir, no tienen necesariamente que ser divorciados, sino que pueden convivir al 100%. Así que nuevamente gracias a todos ustedes, a las audiencias de Zoom y digitales y a estas panelistas. Gracias.